Marcel, ¿qué ¿Qué tal, tal? Víctor? ¿Cómo Que estás? no, que no sé cómo va esto casi. Yo lo he descubierto en esta cuarentena, la verdad. Sí, yo igual. Y he hecho algunas, pero cada vez que es algo que se me queda ahí, que yo digo, ostras, que ¿y ahora cómo lo tengo que hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué ¿Qué tal? tal? Un Bien, abrazo. ¿Sí? estoy ¿Cómo están? en Andorra. Me ha pillado esto, que mi pareja es de aquí y subimos a ver a la familia y justo fue cuando cayó todo esto y me ha pillado, joder. Y Bueno, ahora, hombre. bueno, allí podéis abrir, ¿no? Bueno, estáis en la clínica y eso. Sí, bueno, esta semanita ya hemos empezado a reactivar un poquito la actividad, por suerte. Y Sí, bueno, la verdad es que todavía se respira un ambiente un poquito de incertidumbre, ¿no? En cuanto a los clientes, pacientes, empiezan ahí, pues bueno, a salir, pero con cierta precaución, cierto temor. sí. Yo creo que hay bueno, hay instaurada una, una, una barrera de miedo ahí bueno, que hay que ir rompiendo poco a poco pero bueno. Nosotros, sobre todo, porque tenemos algunos grupos de ejercicio y tal, así, pequeñitos, muy. Pero claro, no sabemos cómo actuar. Si con mascarillas, sin mascarillas, si esta primera semana, la siguiente fase, tal. Estamos ahí un poco Sí, que no nosotros sé. tomamos ciertas medidas, estamos con ciertas medidas de EPIs, guantes, mascarillas, tanto paciente como terapeuta. Y nada, y desinfectando todo bien, lavado de manos antes y después de tratar a los pacientes igual, cuando entran en la clínica se les coge temperatura y también se les invita a que se laven las manos y se pongan guantes para que todo aquello que puedan tocar, pues al fin y al cabo esté preservado de contagio. Y bueno, intentamos tomar las medidas básicas, tampoco sin alarmarnos ni nada, intenta actuar con cierta normalidad dentro de las precauciones que se aconsejan y ya está. Pues sí. Bueno, oye, en primer lugar, gracias porque sé que hoy es un día muy especial en tu casa. Felicidades a tu pareja desde aquí Gracias. y gracias por haberte robado este ratito de este Nada. día de celebración que seguramente tenéis ganas de poder celebrar. Gracias a ti por esta iniciativa. Bueno, la invitación que ha costado, porque me acuerdo que me lo dijiste hace ya mucho tiempo, pero empezamos con un proyecto así de formación de varios días seguidos, luego he tenido que dar algunas clases que tenía que dar en presencial, las Ujú. he tenido que hacer online y cuesta, porque claro, tiene mucho contenido práctico que las enseñas allí y cuando tienes que grabar y hacerlo así un poco es un poco más costoso, pero nada, igualmente muchas gracias por la No, invitación. gracias a ti. O sea, hoy, sabes, una hora un poco irregular, ¿no? En donde, Sí, bueno, tampoco a lo mejor, pero bueno, lo mantendremos grabado, si te parece. hmm, Incluso después miraremos intentar subirlo a YouTube para que la sí, gente lo pueda ver, porque yo creo que va a ser súper interesante. Bueno, toda la aportación que tú hagas siempre es interesante, con lo cual, pues bueno, yo creo que habrá gente que después lo quiera ver y pues lo mantendremos grabado. vale. Víctor, para empezar un poquito, supongo que ¿cómo llegas a ser quien eres ahora? Pues es una larga historia. Bueno, a ver, yo empecé a estudiar ciencias del deporte, ciencias de la actividad física del deporte. Me gustaba mucho el tema de lesiones. Me fui especializando en esa carrera y al terminar decidí estudiar fisioterapia también. Hice fisioterapia y bueno, luego he tenido la suerte de poder trabajar en muchos sitios con personas que me han aportado mucho en lo profesional, en lo personal y en todos los sentidos. Como por ejemplo, pues estuve en Barcelona con José Manuel Sánchez, ahí donde allí, pues además de aprender de fisioterapia, pues conocí a mucha gente y la verdad que muy, muy contento de ello. A partir de ahí, pues bueno, me fui especializando un poco en tema de adaptación y demás, monté mi clínica y bueno, también por contactos he estado pues con diferentes atletas de élite, del tenis, relacionados con el tenis, el balonmano, el atletismo, el fútbol. Y bueno, yo como siempre digo, un poco suerte, ¿no? Porque al final estás en el sitio adecuado cuando justo surge esa oportunidad. La verdad que si te contara las anécdotas de cómo conocí a José Manuel y cómo conocí a, por ejemplo, a un tenista con el que estuve el año pasado,
no te lo crees, porque es un poco Ahora, así, ahora, así. ahora, ahora no nos dejes con la incertidumbre, tío. Pues mira, José Manuel fue que justo yo estaba en dos másters a la vez en Valencia y me coincidían. Y cuando me coincidían, uno era jueves, viernes y sábado y otro era viernes, sábado y domingo. Entonces, cuando me coincidía, iba 2 días y 2 días, ¿vale? Había uno que se solapaba, un día se solapaba, pero ese, bueno, lo perdía, ¿no? Y entonces, pues, mis compañeros ya habían estado con una profesora que vino a dar clase y yo fui al día siguiente. Y cada cosa que decía hablaba de un tema que yo conocía mucho en aquel entonces, tema de abdominal, core y demás. Y entonces muchas cosas de las que ella decía, yo pues le decía, oye, esto creo que no es así. O, o esto yo he leído qué tal, o yo he leído no sé qué, no sé cuánto, en este libro. Tal. Y en una de esas me dijo, oye, Víctor, luego hablo contigo, porque, bueno, luego hablo contigo. Y yo, ostras, ya me va a echar la bronca. Y me dijo, mira, yo trabajo con José Manuel Sánchez y me voy a ir, me marcho, me dejo el trabajo y si quieres te lo puedo presentar para ver si le gustas y tal y ya pues trabajas con él. Y cuando llegué a Barcelona pensaba que me iba a hacer una entrevista y José Manuel ya me dijo, no, no, aquí el jefe soy yo, aquí tienes esto, aquí lo otro, aquí tal. Y yo, hostia, Ya, ya era para trabajar. qué bueno, Pero, tío. sí, No, suerte, yo suerte. con José Manuel, la verdad es que, bueno, en esta cuarentena nos ha dado tiempo de conocernos un poquito más. Supongo que habrás visto que hacemos cositas ahora Sí. conjuntamente y, bueno, y la verdad es que está montando un gran equipo. Tú ya estás con él bastante tiempo también en cuanto a Mm. formaciones y demás. Pero nada, es una excelente persona cercana. La gente a veces cuando ve Sí, gente así que dice, oh, como José Manuel Sánchez, creador de la EPITAL, la gente como que rehuye un poco, ¿no? Y después ves que es muy cercano, ¿no? Que al fin y al cabo, sí, pues... al final yo creo que José Manuel pues, bueno, ha estudiado mucho y tal, hmm. y a lo mejor tú lo ves por la calle y va pensando sus cosas que a lo mejor Y no sigue sepa. estudiando, ¿eh? Y sigue Sí, sí. estudiando. Pero joder, no, José Manuel no es una persona normal y corriente, vamos, no hay que temerle ni mucho menos, al revés, se puede aprender mucho de él. O sea que hay Exactamente. que acercarse. Víctor, destacabas un poquito esa formación que, bueno, yo he tenido ocasión de ver una parte, si te de ser sincero que no he podido terminarla porque Mm, estos días, evidentemente, después se juntaron muchas cosas, pero dices una formación muy interesante, como dijiste tú, y de forma gratuita en vuestra página de ProElite, ¿no? Que ahora, sí. por ejemplo, pues se está comercializando y que, Mm, que son pues 20 horas, 20 vídeos, con explicaciones de diferentes temas, muy interesante y muy focalizado pues todo el tema de la redactación, ¿no? sí. Eh, ¿qué significa para ti la redactación, Víctor? Pues mira, yo la verdad que le llamo readaptación casi por ponerle un nombre que lo entienda la Ujú, gente, ¿no? Porque al final readaptación es volver a adaptar a la persona después de una lesión o de lo que tenga, pero es que últimamente ya la readaptación se confunde y yo lo explico. ujú, Yo digo, a ver, readaptación o llámale ejercicio terapéutico, llámale ejercicio correctivo, llámale entrenamiento funcional, llámale ujú, entrenamiento, llámale terapia activa, llámale como quieras, pero me da igual cómo le llames, pero hazlo y hazlo ujú, bien. Porque sabemos que, pues, por ejemplo, el ejercicio a día de hoy es lo que más evidencia científica tiene ujú. eh, para tratar, incluso readaptar lesiones, ¿no? Entonces, eh, para mí, pues, por mi situación, ¿no? De licenciado en ciencias del deporte y fisioterapeuta, pues eh, me baso bastante o siempre cada persona que trato en la clínica o cada persona que veo, aparte de tratarle pues con EPI, con neuromodulación, con terapia manual, con las técnicas que considere, siempre, siempre, siempre hacemos cosas de ejercicio porque creo que tiene un valor que ahora está retomándose por suerte, pero hace unos años era todo camilla, todo osteopatía, todo terapia manual, tal, y se perdía un poco ese ejercicio que tan importante era, ¿no? Ujú, Y ahora, pues bueno, gracias también a toda la evidencia que existe al respecto del ejercicio y la terapia activa en la prevención, readaptación, reentrenamiento, ujú. curación de lesiones, pues la verdad que eh,
una suerte, un alivio poder eh, apoyarnos en esa evidencia para poder abarcar pues una terapia mucho más completa. Ujú. El otro día, por ejemplo, tuve la ocasión de poder también estar con Antonio Piopoli, ¿no? Y Sí. hablábamos precisamente de este tema, ¿no? Porque decía, porque mucha gente a veces que me pregunta, ¿no? Y me dice, oye, ¿y dónde se estudia lo que es la redactación deportiva y demás? ¿O en qué máster puedo ser redactador y tal? Y yo la gente me cuesta que entiendan que la redactación, al fin y al cabo, no existe todavía una titulación reglamentada en la que tú digas, soy redactador. Yo creo que el redactador, como bien decíamos el otro día con Antonio, yo creo que se hace. Se hace con la Sí, experiencia y con el y, estudio y- y... y también yo creo que el título de redactación en verdad casi que se lo pone cada uno, ¿no? A Sí, día de sí. hoy es, pues bueno, soy fisio y redactador, o soy entrenador y redactador, o soy, bueno, yo a ver, no soy nadie para tener que decir a la gente lo que tiene que ponerse o no, ¿no? Mm, Pero sí que es verdad, que es que por eso digo que llámale como quieras. Eso, llamarle, esto es X. Tenemos la costumbre de esto es osteopatía, esto es tal, esto es punción seca, esto no sé qué, de ponerle nombre a las cosas. ujú. A mí me da igual cómo le llames, pero lo que digo, lo más importante es que sepas hacerlo bien. Lo que hagas, lo que le llames, como le llames, lo hagas bien. Eso es lo Sí, más importante. al fin y al cabo es que el paciente, el cliente, salga satisfecho y los objetivos que te has propuesto al principio se cumplan. Y sí, Entonces, y los suyos también. Los sí, sí, objetivos que al final es los que vienen objetivos, por exactamente, los una objetivos, lesión o un dolor, pues intentar aliviarlo, quitarle o solucionar el exacta- problema, por lo menos. exactamente, los objetivos, bueno, en mi caso, con los primeros días siempre planteamos objetivos, digamos, en común, ¿no? Y por eso, bueno, buscamos un objetivo pautado entre los dos, ¿no? Claro, claro, Y a corto plazo y después el largo plazo, pues bueno, ya se valorará, ¿no? claro. Eh, Porque el otro día vi un poco, bueno, el otro día, hace tiempo vi un poco tu intervención en el Congreso de Deporte, ¿no? Que hiciste. Ah, sí. Bueno, comentabas que evidentemente últimamente, en los últimos tiempos, pues bueno, se habla mucho pues el tema de neurociencia, ¿no? Mm, De demás. También lo comentaba el otro día con otro referente, como es Tomás, seguro que lo conoces. sí. Y claro, decíamos que yo creo que no es que quizás a lo mejor hayamos descubierto esto, porque evidentemente esto ya viene desde mucho tiempo. Lo que pasa es que todos los que friqueamos un poquito con este ambiente nos estamos como juntando un poco más, ¿no? Mm. Y como que nos estamos conociendo más, ¿no? Es cierto que quizás ahora el tema del movimiento, Víctor, ¿o qué opinas tú? El tema de esa figura de la redactación, del fisioterapeuta fuera de la camilla, viene un poco también ligada a esa tendencia ahora más por esa nueva, digamos, formaciones en cuanto a neurociencia, neuromecánica, conocer el cuerpo desde ese punto de vista más sistémico en 3D, y eso hace que el fisio empiece a salir más de la camilla o... Puede ser. A ver, yo creo que se ha juntado todo un poco y al final estamos hablando de dos cosas o de varias cosas. Igual se conoce algo más porque al final neurociencia, cualquier, hacemos o hablamos mucho de neuromodulación y en verdad comer estás neuromodulando también. ¿Mm? La pupila, por ejemplo, se dilata o se hace más pequeña en función de la luz, se neuromodula. Digamos que hay ciertos términos, ¿no?, que ahora salen a la luz por diferentes técnicas, ¿eh?, como por ejemplo la neuromodulación percutánea con agujas, o que se han dado a conocer mucho y a raíz de eso pues todo ha ido un poco avanzando sobre ese sentido. Ahora, hace unos años, pues la osteopatía era la leche, luego vino la intervención con agujas, ahora es un poco más todo el tema de a nivel cortical, a nivel que como bien dices, que hace ya muchos años que se sabe, ¿no? Y ¿Mm? lo único que el fisio, y yo recuerdo de haberlo estudiado en la carrera, aunque por encima, pero igual no le dimos tanta importancia porque estamos pensando en, bueno, a ver cuándo viene ya la osteopatía, a ver cuándo viene ya las agujas, a ver cuándo... Y en verdad nos hemos ido, ahora estamos volviendo un poco a esas bases, que son muy importantes para entender.
luego qué intervención tengo que hacer o incluso por qué una persona reacciona de una manera y no de otra. Haciendo la misma intervención en dos personas diferentes podemos tener resultados diferentes. Pues bueno, un poco la explicación de por qué. Yo Sí, agradezco que exista esta tendencia, ¿no?, de neurociencia, aparte de que nos nutrimos todos de todos, porque es imposible que todos leamos sobre muchas temáticas al final. Aunque yo intento leer de neurociencia, pero bueno, al fin y al cabo es imposible leerse imposible. todos los artículos que salen cada día en una temática. Entonces, bueno, pues me apoyo de otra gente que hace revisiones o hace algún vídeo, webinar o algún de Ujú. YouTube. Y, y sí, bueno, yo creo que a lo mejor hace unos años, 2, 3 años, 4, 5, todo era más readaptación, ¿no? Y ahora casi todo es un poco más neurociencia. Al fin y al cabo, bueno, yo creo que va ligado. Ya estamos hablando casi de lo mismo. Ujú. Puede haber Sí, mucha lo, igualdad dentro de... lo que tú quizás coincidas conmigo, Víctor, que quizás en casos a lo mejor, pues bueno, en vuestro caso, ¿no? De vuestra sistemática de trabajo, ¿no? Que ya englobáis un poco todas esas variables, ¿no? Y ya trabajáis el deportista desde diferentes puntos, ¿no? Viendo ese cuerpo en 3D. Lo que es el fisio, el perfil de fisio quizás que no conoce quizás esos ámbitos, pues sí que es verdad que sigue trabajando un poquito en la sistemática más antigua, ¿no? De trabajar un poquito más encaminado a lo analítico, un poquito más Sí, encaminado a de estructuras camilla. ahí. Sí, exactamente, más que no es malo, o sea, yo creo No, que no, yo la que, hago, ¿eh? que no, sí, yo también hay días bueno, pues que requiere eso, el tratamiento, ¿no? Y si está en la camilla, trabajar esa zona un poquito más analítica, ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás hay fisios que a lo mejor, pues bueno, por lo que sea, pues formaciones, pues a lo mejor pues no salen un poquito de esa zona más aislada, ¿no? Y trabajar una estructura pues aisladamente, ¿no? Puede ser, pues Sí, bueno, tejido y demás, sin buscar una globalidad del tratamiento. Y quizás ahora, pues sí que es verdad que al saltar a la luz pues todos estos temas más ligados con la neurociencia, pues de cada vez se ve más al fisio, pues englobando un poquito más esos tratamientos, ¿vale? Que seguramente pues antes pues haría gente pues bueno como vosotros, como yo en su sí, momento, y bueno, y ahora pues hay gente que se está sumando a esto y pues bueno, y va, yo creo que es en pro de la fisioterapia y en pro del paciente pues tratar pues, de una forma mucho más global, ¿no? Y mucho mejor a una lesión o una persona, ¿no? sí, yo creo que al final la combinación de mucho, yo siempre lo digo en los cursos, ¿no? Nosotros en los cursos explicamos muchas cosas. En el curso, que tenemos un curso muy grande de 160 horas y intento explicar pues, muchas variables, muchas cosas a nivel de biomecánica, de neurociencia, de ejercicio, de adaptación, de lesiones, los principios por los que se basa una lesión, por ejemplo, el tendón o músculo. Eh, y luego, pues bueno, la intervención, ¿cómo sería? Pues según a lo mejor algunos test, podemos realizar algunos test para intentar determinar si es más por a lo mejor una kinestesia, una falta de kinestesia, una falta de sensibilidad o una falta de lo que es la activación neuromuscular. Y tenemos el electromiógrafo también, pues bueno, podemos medir Mm. también algunas alteraciones. Eh, Intentamos coger muchos datos para luego intentar como tener una hipótesis diagnóstica, bueno, a ver, tengo todos estos datos, ahora, ¿qué hago yo con esta persona? ¿Qué hago yo qué puedo hacer con esta persona para ayudarle? Pues este ejercicio, este y este. ¿Pero por qué? Pues porque, oye, falla aquí, esto me lo hace mal y esto también. Y a lo mejor Mm. estos otros test me los hace bien. Entonces podemos ir más selectivamente a qué ejercicio intenta mejorarle más o intenta beneficiar más al paciente. Pero lo dicho, es que al final creo que un poco en este sentido la idea que nosotros tenemos es intentar englobar muchos, llamémosle técnicas entre comillas, Mm. pero ideas basadas Sí, un poco en esa neurociencia, en esa biomecánica de toda la vida, en esa...
Claro, diferentes perspectivas. yo pienso que yo soy de los que piensan, no sé si estarás conmigo, pero yo soy de los que piensan que no se puede ser bueno en todo, ¿no? O sea, tú No, hombre. puedes tener diferentes técnicas relacionadas con un tema concreto. A mí, por ejemplo, comparto mucho esa afición, ¿no? Y también de, pues eso, de mejorar al deportista, de mejorar al paciente, dígase redactación o dígase lo que comentabas tú, ¿no? Que hagas lo que hagas, el objetivo se cumpla, ¿no? Pues bueno, a mí también me gusta esa línea de trabajo y bueno, y comparto pues mucho tema bueno, de neurociencia, control motor y demás. Mm, Y en cambio, pues a lo mejor, pues eso, el tema de terapias más, pues bueno, más invasivas, más, pues bueno, no controlo tanto y bueno, lo dejo pues para los que controlan más, los que controlan más ecografía, los que controlan más, porque al fin y al cabo no se puede abordar todo. Para ser un buen terapeuta en invasiva tienes que estudiar muchísima ecografía, tienes que estudiar sí. muchísima anatomía. Yo, pues bueno, sí que hago punción seca, pero bueno, yo considero que punción seca llega a unos límites donde después entra la ecografía, entra la citología invasiva y ahí sí que requieres muchísima más habilidad. Entonces, tiempo para estudiarlo todo uno no tiene. No, Entonces, no. Es, mm, yo tengo suerte pues bueno, en la clínica donde trabajo tengo, y he tenido compañeros en ese sentido que nos hemos como sabido conocer bien en ese ujú, sentido. Mucha gente, yo tengo un problema que es que en Benidorm estoy poco, yo soy de Benidorm y tengo la clínica allí. Suelo estar poco tiempo, porque suelo estar también en Barcelona y suelo estar con algunos deportistas, entonces estoy pocos días. Y hay mucha gente que quiere que a lo mejor yo lo vea, pero cuando yo los veo, a lo mejor yo sí que hago la invasiva, yo valoro con ecógrafo, aunque hay muchas cosas que no controlo, ¿eh? Yo, por ejemplo, me pones a intentar mirar o lo que hacen a lo mejor de ahora neuromodulación del neuroeje, algo así, sí, desde la columna. neurorraquis, ¿no? Sí. Sí, hasta ahí no me meto, ¿no? Pero porque sé que cerca tengo personas que sé que lo hacen mejor que yo y entonces derivo. Pero sí que hago pues electrolisis, EPI, hago neuromodulación y suelo hacer eso. Y mis compañeros, simplemente decirles, oye, este paciente necesita esto, esto y esto, porque estos test han dado positivos. Ya ellos ya dicen, vale, pam. Incluso vuelven a valorar, comprueban que lo que he dicho, lo que tal, ha salido igual que ellos, o sea, le da los mismos resultados y entonces intervienen. Pero Ujú. sí que hago neuromodulación, hago invasiva y muchas veces, pues sí, incluso si hay que dar un masaje, pues se tiene que dar. Ya está, no Sí, pasa no, nada. Pero sí que intento basarme un poco más en toda esta terapia más activa, neuromodulación, con realidad virtual estamos haciendo también cosas, ujú, terapia espejo, eh, bueno, a nivel práctico, no ujú. así de la tesis también estoy haciendo cosas relacionadas con neurociencia. Ya te contaré cuando tenga más Qué guay. avanzada. De momento solo tenemos el proyecto y vamos a empezar ahora en abril, pero con todo esto hemos tenido que posponerlo un poco Ya, más tarde. no, La sí, es un parón. intervención, la intervención. Qué guay. ¿Y cómo es, a ver, es difícil, ¿no? Pactar, digamos, yo tratamientos estrellas o tratamientos así protocolizados no creo. Yo pienso que cada día es diferente y cada día la persona, aunque haya venido el día anterior, ese día viene con otra actitud, puede haber dormido más o menos, puede haber comido de una manera u otra, con lo cual cada día el tratamiento tiene que ser diferente y cada día se tiene que valorar al paciente, ¿no? Sí, Pero a nivel global, Víctor, sí. ¿cómo, digamos, es un día en tu clínica? Es decir, el paciente entra por la puerta, le duele, por ejemplo, o tiene una cierta molestia en alguna zona, digamos que es bueno, hablamos de un deportista lesionado, ¿vale? Sí. Con una patología X en alguna zona. ¿Cuál es un poquito el abordaje que haces de ese deportista? Si viene de primera visita, la primera vez, ¿Mm? pues bueno, lo pasamos y hacemos muchas preguntas. Yo creo que la valoración es un pilar fundamental porque la valoración, tanto a nivel de anamnesis, de preguntas, algunos cuestionarios incluso, no cuestionario que también de la lesión específica, por ejemplo, pues tiene tendinopatía rotuliana, una visa P, algo así, que te puede aportar información, sino también, pues, por ejemplo, cuestionarios del TSK de kinesiofobia, por ejemplo, a nivel de
por ejemplo, el POMS, a nivel de también estado de ánimo, pues esos también los solemos pasar. Y bueno, a partir de ahí ya intento hacer varios test. Le pregunto, por ejemplo, muchas de ellas ya las sé porque les he preguntado. Por ejemplo, en este mismo tendón rotuliano, pues mira, al bajar escuchar que sigue habiendo alteración del tendón rotuliano. Pues me duele cuando a lo mejor me toco. Bueno, pues y ya valoro con ecografía. Según lo que me diga o lo que tal, pues ya valoro con ecografía. Palpación también utilizo, por supuesto. Valoro rangos de movimiento a nivel pasivo. A ver cómo se mueve una articulación. Simplemente, a ver cómo se mueve. Y luego intento hacer test que le llaman más funcionales. Si él me ha dicho que le duele al bajar escaleras, intento que me enseñe cómo bajo una escalera, por ejemplo. Cuánto le duele cuando baja esa escalera. Si a lo mejor puedo cambiarle algo que le haga doler menos. Por ejemplo, como bien sabes, hacerle, por ejemplo, un foco externo. ¿Vale? Pues, por ejemplo, baja un escalón, yo tengo en la clínica un escalón, baja un escalón centrándote en un punto que tengas delante. O que con un láser intentes llevar una línea mientras bajas el escalón. ¿Te duele igual? Sí, no, tal. Voy haciendo unas pruebas un poco de confusión, disociación y Sí, de... generando un foco externo, ¿no? Para ver si... Eso es. Ujú, Sí, técnicas de provocación o alivio, las ujú. dos, para ver si con esas test, que son inventados muchos de ellos, Sí, pues ya puedo determinar por dónde pueden ir yendo los tiros cada vez más, ¿no? ujú, Ostras, pues a lo mejor si con un foco atencional externo le duele menos, a lo mejor es que está él indirectamente con un foco atencional interno de manera constante, ¿no? A lo mejor se está centrando mucho en que tiene esa tendinosis rotuliana y ese dolor ahí ujú. constantemente y le está dando mucha atención. Entonces vamos a sacarlo de ahí. Ya la intervención es pues, enseñarle a que él con focos externos le puede doler menos ese dolor. Son Ujú. ejemplos, ¿no? Pero Sí, porque como bien sabemos a nivel de esos focos internos que comentas, porque a raíz de lo que comentas, Alberto dice, ¿cómo me está afectando mi lesión a nivel mental? Uf, qué razón, ¿no? A raíz de lo que dices, ¿no? Y es claro, que verdaderamente la parte mental del miedo, del dolor, retroalimenta muchísimo más esa sensación, ¿no? De la respuesta del output que tu cerebro puede generar en esa zona como venía de protección ante esa amenaza que percibida, ¿no? Alberto tengo pendiente verle, que nos quedamos con ganas ahí en Coruña, justo cuando empezó todo esto de coronavirus. Tenía que ir a un seminario a Coruña y tenía que haberle visto, pero bueno, tuvimos que cancelar por esta razón y cuando volvamos pues ya le veré. Si no recuerdo mal era también de rodilla, así que... pero sí, hombre, al fin y al cabo el cerebro lo que hace es interpretar la realidad, una realidad que es el que cree, ¿no? Y luego, pues, ejecutar a nivel motor o a nivel sensorial, bueno, ejecutar sensorialmente, pero la creencia, digamos, de que, cómo te afecta el entorno o cómo te afecta lo que estás haciendo. Claro, es que lo has definido claro, perfectamente. Él interpreta una realidad Mm, que no tiene por qué ser la que al fin y al cabo desencadene ese dolor. O sea, yo, por ejemplo, claro. si hablamos de rodillas, si tengo un dolor en el brazo y mi cerebro detecta que da un golpe y detecta que ahí hay una amenaza, pues seguramente va a generar una inhibición de esta musculatura para que no se mueva tanto el brazo, va a generar otra respuesta bueno, de cómo es el dolor, aparte de restringir un poquito el arco articular, y todo eso va a generar pues una protección de esa zona a nivel de movilidad. ¿Que hay daño estructural? No lo sabemos, porque no tiene que ir ligado a ese dolor, pero No, sí que pero es verdad que es su realidad, su claro, interpretación. puede aumentar sin querer su stiffness a Ujú, nivel muscular, a nivel articular, puede incrementar, bueno, sí, esa rigidez. ujú, Puede hacer también que los mecanismos de activación cambien, de ujú, feedback, feed forward, todo este dispositivo ujú. que cambie, que no se active cuando deba activarse antes de a lo Eso es, mejor. eso Que es, eso también empieza por un aprendizaje. La persona correcto, debe aprender a hacerlo bien. Y una correcto. vez se aprende, con la lesión suele desaprender. Entonces le tenemos que reaprender o reestimular ese feed forward y demás. Correcto. Entonces, Yo de eso hablé o esas precisamente, aferencias.
de eso hablé precisamente en la intervención mía en el Congreso, no sé si tuviste Mm, ocasión de poderla ver, y precisamente hubo una cosa curiosa que yo detecté, ¿no? Hablando también de una rodilla, ¿no? Que con medida de electromiografía, en comparación de una pierna con otra, había un retraso, ¿no? En el timing de activación, ¿no? Y mm. precisamente yo creo que va muy, muy correlacionado con esa inhibición intracortical, ¿no? Y ese retraso en el timing de la activación del feed forward, ¿no? Eso se manifiesta a lo mejor a nivel de electromográfico como un retraso, quizás Sí, en la activación entre una pierna y otra, ¿no? Por ejemplo, al hacer un salto. eso es. Mm, Igualmente, yo me vi con electromiografía un futbolista que tuvo una lesión muy grave de rodilla, que cuando le aplicaba en un isquio, fuerza de isquio, cuando le ponía 5 kilos de fuerza, él tenía un... yo tengo un dinamómetro de presión. ujú. Actify. No, bueno, lo tengo también, pero con él utilicé una de K-Invent, el Ah, K-Force, bueno. creo. Sí, es que tiene incluso una gráfica, ¿no? A nivel, Eso es. te marca la gráfica, sí. Eso es. Entonces le Mm. dije, mira, hazme una fuerza de 5 kilos con el isquio, tumbado y demás, hazme una fuerza de 5 kilos con el isquio y yo te aguanto. Y veía a la par la electromiografía, ¿vale? Del semitendinoso y del bíceps, pues veía que se activaba más o menos a la par. Cuando le pedía de 10 o 15 kilos, él podía hacerlo, pero automáticamente el semitendinoso hacía, se apagaba, dejaba de funcionar y tiraba todo con el bíceps. ¿Por qué utilicé esto? Porque él siempre me decía, cuando iba a tratarle, yo le trato cada semana o cada 2 semanas, un futbolista profesional, me decía, es que se me carga el isquio. Y yo, ¿por dónde? Me dice, por fuera, el bíceps. Y ostras, qué raro tal. Y claro, resulta que en este sentido, que él ya había tenido también una lesión de cruzado hace unos años de esa misma rodilla, pues claro, entre la intervención y demás, digamos, podemos tener dos formas de intentar mejorar esa sinergia o incluso prevenir lesiones en esa persona, que podría ser porque a él se le carga el bíceps. ¿Qué podemos hacer? Pues aumentar la tolerancia a ese bíceps. ¿Cómo? Pues meterle carga, pam, 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 hasta que ese bíceps femoral entrene, esté entrenado para las exigencias que le provoca un sprint o las tareas que haga en el fútbol. O bien también, que a mí me gusta también, ayudar con ese semitendinoso. No sé si me he explicado bien. O sea, tenemos como dos formas de intentar prevenir esas lesiones en el bíceps femoral, en él, que sería aumentarle la carga en ese bíceps femoral para que aguante más de lo que Ma- luego tiene que hacer, Más carga, más resistencia. eso es, Ujú. que sea capaz de tolerar luego los sprints que haga, o mejorar la activación de ese semitendinoso para ayudar a ese bíceps a realizar pues, la extensión de cadera, la flexión de rodilla, para luego, Sinergista, para eso trabajar, es, trabajar los a- otros sinergistas para que se vayan complementando y no genere toda la acción el bíceps. eso es. También me di Ujú. cuenta que con este jugador, cuando le ponía la electromiografía vasto interno, recto anterior de las dos piernas y hacía a la vez el mismo ejercicio. Pues él tiene una cicatriz muy grande y una atrofia muy grande en la pierna afecta, pues cuando tengo unas gafas con un espejo, cuando hacíamos terapia espejo, activaba mejor que sin terapia espejo. Entonces, esa percepción que el cerebro recibe de la información visual que tiene, aparte de que era visual dependiente, y también estuvimos haciendo algunos ejercicios para Ujú. detectar el ojo dominante y demás, pues bueno, eso es otra cosa. Aparte, el cerebro interpretaba la información, que era que ya tenía una pierna más grande, sin cicatriz y demás, estaba viendo en verdad la derecha Exactamente. como la buena suya, cuando era su Ujú. afecta. Y así cambiaba también el patrón de reclutamiento muscular. O sea que Exacto. Sí, también puede ser. yo eso también a nivel de esguinces de tobillo, por ejemplo, eh, el cambio es instantáneo. O sea, el cambio muchas veces en un esguince a lo mejor que te viene con una limitación de rango articular es bueno, brutal, que además sabemos que en un esguince lo primero de las cosas que primero que hay que ganar es la flexión dorsal, porque evidentemente la estraga lo está anteriorizado. Pues a veces con Se pierde flexión dorsal y eso es un factor de riesgo para tener recaídas. correcto. Chronic ankle instability, el CAI la inestabilidad crónica de tobillo. Sí, bueno, y aparte después de todas las consecuencias que genera eso a nivel Sí, de sí, rodilla y demás, sí, ¿no? O sí. sea,
te Pues puede... entonces, a veces con un trabajo, pues bueno, diferente, ¿no? Primero de flow, sin para dar un poquito de seguridad, ¿no? Quitando ese factor de amenaza a nivel cortical y después trabajando con terapias como la que comentas tú, terapia espejo, ¿no? Que el paciente vea cómo moviliza su pie contrario, pensando que al fin y al cabo lo que está movilizando es el afecto, cambia, pero en cuestión de 15 minutos, o sea, en Sí, cuestión de sí, nada, o sea, es brutal, o sea, sí, sí. el sistema nervioso y el cerebro lo que es capaz de generar por esa pérdida de propiocepción y la aferencia motriz, ¿no? Nosotros en los cursos siempre intento coger casos reales para que la gente entienda qué es lo que intento explicar. Y yo no conozco a la persona. Y recuerdo en Vigo, un curso que di el año pasado, vino una chica que tenía, bueno, le empezaba a doler la rodilla tendón cuadricipital. Y así, indagando tal, veo que tiene una limitación de la flexión dorsal de tobillo muy grande. Y había hecho o hacía durante muchas veces el ejercicio, no sé si conoces cuál es este de como McConnell, con una goma para posteriorizar el astrágalo. Sí, sí, sí. Sí, Una sí, goma que bueno, en la otra pierna, es correcto, la puedes aguantar con el pie contrario, sin levantar el eso es, talón y eso es, ir a buscar la flexión dorsal hacia adelante. eso es, eso es. Pues que lo hacía y mejoraba el rango articular en, pues a lo mejor media hora, una hora, pero volvía al día siguiente, estaba igual, tal, bueno, total. Ese curso eran 2 seminarios. Y esto que te estoy hablando de la valoración fue el primer seminario. Activo un poco a nivel muscular, pues un poquito, bueno, sí, poplite también tocamos, pero peroneos, tibia posterior, un poquito flexor largo del primer dedo, nada, contracciones isométricas de poquito. Y, y mejoró sustancialmente lo que era el rango de movimiento y aparte se mantuvo durante 1 mes y medio, 2 meses, sin haber hecho ningún ejercicio más de peroneos, ni tibia posterior, ni nada. En el siguiente seminario volví a tener, perdió un poco, pero no estaba como antes de hacer la intervención. Y con todas estas técnicas de flossing, de terapia espejo, eh, pasa muchas veces lo mismo. Yo me doy cuenta que hay algunos pacientes que sí que mejoran, otros igual no tanto, o que hay pacientes que a lo mejor con el flow sí no mejoran, pero con la terapia espejo sí. Y luego veo otro que con la terapia espejo no, pero con el flow sí, sí. Y luego veo otro que apretando con el primer dedo mejora y a lo mejor con el peroneo no. O sea, digamos que hay un aspecto clave a lo mejor de todas las alteraciones que pueden haber en la persona, hay uno que puede ser clave, que es el que te hace mejorar mucho más ese recorrido articular. Y en los cursos intento buscar o intento enseñar que tienen que buscar cuál es, sobre todo, aquello ese aspecto clave, Ujú. digamos. Porque una vez lo encuentren, ya simplemente es, pam, darle ahí el estímulo y fuera. Y obviamente utilizamos vibración, utilizamos Mm. Flowsim, utilizamos terapia espejo, utilizamos imaginería, diferentes aspectos Sí, relacionados un poco con biomecánica también. Estos serían de neurociencia, biomecánica sería pues a ujú. nivel de activación a lo mejor o a nivel de mecánica del astrágalo y tal, porque hay veces que sí que es el astrágalo que está ahí. Sí, a veces una buena manipulación Y fuera, y fuera. O sea, y ya te ahorras sí, tantas sí, cosas, ¿no? O sea, a veces una buena manipulación y una buena posición del astrágalo, un crush y ya está, ¿no? No, sí está claro. No, y a veces es verdad que no todo el mundo a veces interactúa con todas las herramientas de la misma manera y no todo el mundo lo va bien, ¿no? Y además, por ejemplo, con el tema de ingeniería motora, si tú no eres un buen imaginador, es difícil que te pueda afectar positivamente, ¿no? O sea, eso para claro, empezar. Entonces, claro. como Hay eso gente, todas. y Mm. yo en las clases les pongo los típicos Test. Mm. herramientas estas de las aplicaciones de imaginería, de ver si en mano derecha o mano Sí, izquierda. el Y, Recognize sí, eso es. mm. Y mucha gente falla. Y son sanos. Y tú los ves, vamos a hacer de mano. Y no tienen ningún problema de mano y tal. Y falla, porque bueno, a lo mejor le cuesta disociar Sí, por eso derecha-izquierda. que a veces es difícil generalizar la atención en un solo test, sino buscar Claro, diferentes claro, variables, claro. diferentes Eso es. estrategias de valoración y sobre todo escuchar lo que tú decías, escuchar a la persona, ¿no?
yo creo que eso es indispensable y no Mm, lo que tú dices, no fiarte de a lo mejor una imagen de ecografía o un test que te da positivo, tienes que confirmarlo haciéndolo a lo mejor más de una vez o en diferentes situaciones o incluso pues algún test que pueda valorar lo mismo o de manera muy parecida. Porque al ujú. final es que te puede aparecer o puedes encontrar alteraciones donde no las hay y centrarte solo en eso y Mm. la persona seguir estando mal o con dolor y sin arreglarle nada. Al No, final, correcto. Y yo creo que tampoco tenemos que olvidar de dónde venimos y creo que venimos, evidentemente, como os comentado antes, de la camilla con nuestras manos sí, 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 y tenemos ahora muchas herramientas a nuestro alcance para poder valorar incluso la electromiografía, que yo considero que también la electromiografía es un aparato brutal como valoración, pero tampoco tenemos que ser dependientes de la electromiografía. O sea, nos va a servir bien pues para valorar algo biomecánicamente en su momento, valorar algo claro. a nivel neuromuscular en su momento, pero al fin y al cabo el estirne que tú puedas conseguir mediante un test posicional de manos o una isometría. Tú bien comentabas un día en la ponencia, el control motor pensamos que es movimiento y activo, pero bueno, Sí, y una isometría de un 30% de la fuerza máxima es un test brutal y no hay movimiento. Eso es control o, motor. claro, claro. Perfectamente. La postura, para mantener una Mm, postura erguida o yo mantener la cabeza aquí, necesito también un cierto control motor. correcto. Eh, control motor al final es como una idea, entre comillas, de la información que recibe el cerebro y cómo la ejecuta. Ujú, Nosotros a veces valoramos o queremos ver solo cómo lo ejecuta, pero no sabemos qué viene detrás, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que en ese sentido queda mucho aún por saber. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que siempre todas las formaciones yo termino con esa frase, que es de Abraham Maslow, que dice que si la única herramienta que tienes es un martillo, todo se parecerá a un clavo. Entonces, si solo sabemos de osteopatía, vamos a tratar a todo el mundo con osteopatía. Si solo sabemos de punción, de punción. Si solo sé... Eso me pasó a mí hace 5 años, cuando aprendí a hacer punción seca con Travel y Simon, con Orlando Mayoral, o el gran Orlando Mayoral. Sí, Bueno, yo terminé la especialidad de función y al día siguiente solo quería, todo el mundo que entraba por la puerta quería claro, pincharle, todo ¿sabes? O sea, a trincharle el músculo. Esos son los primados, ¿no? El primado que motivacional se basa un poco en ese sentido de que si tú, por ejemplo, has comido bueno, espaguetis, una manzana, algo más sencillo, una manzana, y luego juegas creo que es el Scrabble y te sale con la M fruta, pues ya te sale la manzana, porque es lo último que acabas de como... Entonces, con los cursos y tal pasa lo mismo. Muchas veces vamos a un curso y ostras, sí, es súper aplicable y tal. Lo que has hecho estás aplicando lo que has aprendido ese fin de semana y que a lo mejor ya hacías antes, pero no te dabas cuenta y ahora parece que sí que tiene una lógica y tal. Es mm, como el aprendizaje después de... Y eso, al final hay gente que habla pues, sobre este mismo de Abraham Maslow que te he comentado. Tenemos que tener, yo creo que una herramienta muchas herramientas, aprender y saber mucho aunque sea un poquito de cada cosa, para poder derivar, porque no, como has dicho antes, no podemos saber de todo, es mm. imposible, pero tener ciertas nociones para intentar ayudar a la gente desde diferentes perspectivas y no solo de una. Si no, al final, Exactamente. Yo creo que ahí contestas un poco la palabra de cómo se estudia el ser redactador, ¿no? Y creo que acabas de contestar que es intentar estudiar mucho, saber un sí. poquito de diferentes herramientas y saberlas aplicar en el momento exacto, en el momento necesario para poder sacar a esa persona adelante. Yo creo que eso es el Exacto. secreto del buen redactador. O sea, Al no final, creo que más. al final no quiero criticar ni mucho menos, pero hay mucha formación en redactación y demás. De hecho, nosotros la formación que tenemos es precisamente intentamos englobar todo lo que existe pues, en cuanto a neurociencia, a dolor, a biomecánica, a lesiones, fisiología, epidemiología, ejercicio, reentrenamiento de cargas en velocidad, entrenamiento basado en la velocidad, eh, bueno, todo lo relacionado o que pueda estar relacionado con la lesión, intentar englobarlo y sobre todo no quiero que la gente salga experta a lo mejor en dolor o neurociencia o control motor damos mucho de ello, pero sobre todo quiero
lo que nosotros nos propusimos era que la persona que terminara ese curso como que supiera asignar en cada momento qué puede hacer, en cada momento de la recuperación de una lesión. No hablo de readaptación ya, sino recuperación de la lesión. Ujú. ¿Qué puede hacer? Si tiene que hacer un ejercicio o a lo mejor si el ejercicio lo hace antes de la intervención de fisioterapia, después de la EPI, antes, después de la neuromodulación, o antes o después. Pero sobre todo, si hago antes neurociencia que el ejercicio de fuerza o al revés. Un poco cómo poder organizar esa intervención a nivel de la misma sesión y a nivel de futuras sesiones. De sesiones, ¿no? De cómo focalizar un poco el tratamiento de una lesión, ¿no? Con Eso todas las es, herramientas que tengas. Sí, yo eso creo es. que sí, creo que ahí es la clave del éxito de una redactación, bueno, de una intervención fisioterapéutica o lo que le queramos, el nombre que le queramos dar, ¿no? Claro, al final es lo que hay que hacer es mejorar, curar a la persona que tenemos delante con las No, herramientas que sepamos y aplicadas de la mejor manera posible. exactamente, no tener pacientes dependientes, sino intentarlo sacar adelante lo antes posible. A mí Yo creo. cuando me preguntan, bueno, ¿y cuántas veces tengo que venir a tratarte? Y yo, espero que las menos posibles. Yo Exactamente. aquí no te quiero ver. Fuera, si quieres, nos Yo, tomamos una cerveza, un café, lo que quieras, correcto. pero Yo aquí tuve un nada. caso precisamente el lunes que abrí por primera vez, que había, bueno, ahí tuvimos un par de pacientes porque evidentemente había mucha gente desesperada ya por situaciones diversas y tuve un caso de estos, ¿no? Que la vi y dije, bueno, pues nada, ya si acaso nos vemos el mes que viene o le doy cita para el mes que viene. ¿Cómo? ¿Pues no me vas a ver la próxima semana? Digo, no, para que si no le hace falta. Yo ya con lo que le he hecho y los ejercicios que le voy a mandar, en principio hasta el mes que viene no hace falta que venga. Ah, pues yo Nosotros, pensaba que me ibas a ver. Yo es que donde iba antes me veían 2 veces por semana y tal. Sí, no, no es necesario. O sea, yo muchas veces cuando salen me dicen, bueno, ¿cuándo vuelvo yo? Mira, con lo que tienes, hombre, hay lesiones, ¿no? Que mm, tienes que verla a lo mejor una vez a la semana, por lo menos durante un tiempo, porque mm, una lesión de tendón para manejar sí, las cargas y demás. Pero hay muchas personas que me dicen, bueno, ¿y cuándo tengo que volver? Y yo, no, si te vuelve a molestar, pues me avisas. Típicos dolores a lo mejor aquí o tal, que ya sabes que con eso y los ejercicios que le han mandado ya va a mejorar por la experiencia y demás. Vale, bueno, pues hostia, mira, qué majo, tal. Como pero no, bueno, pero al fin y al cabo yo creo que haces lo correcto. O sea, si acabas lo que piensas y. sí, al final tienes que ser honesto con la gente, no puedes. Mm, Yo veo un error decirle, engañarle, entre comillas, a la gente, decirle, ven 1, 2 días a la semana durante 8 meses. Y yo, ¿cómo sabes no, tú ahora mismo que tiene que venir 8 meses, 1 o 2 días a la semana? no, no, Cuando hay gente que me pregunta también, ¿cuántas sesiones son? no, además Pues por no lo lo mismo sé. por lo mismo que hemos comentado antes, o sea, porque cada día es diferente, cada paciente Claro, evoluciona de una manera distinta. Yo no creo que existan protocolos mágicos en cada lesión. Yo creo que no yo, hay yo, protocolos estrella. yo he tenido, Eh, he tenido gente que lo que he tenido que hacer, o sea, le he recomendado, yo no soy nutricionista, pero el, a lo mejor una persona, me acuerdo, tendinopatía de Aquiles, engrosamiento, se mm, iba al Camino de Santiago en unos días, bueno, un par de meses, y jugaba tenis. Y me acuerdo que vino a consulta y, bueno, hago la pregunta, no sé, no sé cuánto, le miro con ecógrafo, engrosamiento, hacemos electrólisis, hacemos neuromodulación, bueno, la intervención que dices, ¡buah! Control de cargas, tal, ¡buah! 4 o 5 sesiones, una vez a la semana, sigue igual, y ostras, 4 creo que fueron. Ostras, ¿cómo que sigues igual? ¿No has mejorado nada? No, igual, tal. Y yo, bueno, vamos a volver a empezar. Hola, buenas, me llamo Víctor. O sea, empezar de nuevo. Y eso que me sale que tenía una enfermedad de Crohn. Entonces, claro, sabemos que eso es una enfermedad pues, bueno, inmune, inflamatoria, etcétera. Y claro, sabemos que el tendón pues, no funciona tan bien cuando hay un estímulo, un entorno inflamatorio. Entonces, bueno, le pregunto sobre la alimentación, porque sé que las personas de ese tipo pues les suelen recomendar, no sé por qué, mucha pasta.
y tomaba un montón de azúcar, hidratos de carbono todos los días. Tal. Le dije que redujera, si pudiera, en la medida de lo posible, pues esa cantidad de, sobre todo, azúcar. Pero bueno, pasta que fuera pues integral o otro sentido, ¿no? De otro tipo. Y mejoró. O sea que a veces eh, eh, pensamos que si la Mm. biomecánica, que si la Sí, déficit de dorsiflexión, que si la activación aquí y allí, que si la neuromodulación, que si la EPI y tal, y a lo mejor luego con dos cosas que tiene que hacer ella o esa persona en su día a día, como quitarle estrés a veces de por mm. trabajo, por lo que sea, tal, eh, ya Sí, se reduce. O una sea, variable como la alimentación puede influir precisamente en un proceso de y recuperación. O sea, lo que dice Sergio, el sí, colesterol con las estatinas y las fluoroquinolas y todo eso, mm, también ya ves. influye mucho en la recuperación de una lesión de tendón, obviamente, Mm. por supuesto. Mira, Víctor, hay una pregunta que se ha hecho antes, que no me la quiero dejar sin contestar. La Sí. hacía Fisiopodio, me parece, no sé quién la ha hecho. Ah, ¿qué opináis de la artrosis y el dolor? Eso es, la has Ah, visto también, sí. sí, Entonces, bueno, queda poquito tiempo, la verdad es que se nos ha pasado volando, pero no quería dejar de contestar esa pregunta bueno, porque ya que la han hecho. Yo no sé qué opinas tú, yo tengo mi opinión respecto a ello, pero bueno, ¿qué opinas tú respecto a ello? pues mira, que la artrosis es una cosa, ¿no? En la Ujú, artrosis existen unos cambios a nivel articular que se pueden observar en una prueba de imagen mayormente, una radiografía, una resonancia, donde mejor puedes verlo, una ecografía a veces también, pero bueno, las mejores técnicas son la radiografía y la resonancia, pero que, a ver, no suelen tener relación o pueden no tener relación con la clínica, ¿vale? Entonces, tú puedes tener mucha artrosis y tener nada, no tener dolor, o al revés, gente que tiene dolor, mucho dolor y no tener nada de artrosis. Eh, puedes tener ambos, ¿vale? Pero aún así yo creo que lo que es la degeneración de ese hueso como tal, a lo mejor no duele. Me explico. Una rodilla, ¿vale? Artrosis de rodilla. Y tú ves, yo veo muchas veces en ecografía que hay osteofitos a nivel de fémur y de tibia, ¿vale? En la meseta tibial. Pero veo, y los pacientes, cuando les hago a lo mejor, veo alteración también del ligamento lateral interno en ecografía, pues trato ese ligamento pues con electrolisis, a veces con neuromodulación, y la persona tiende a mejorar. Yo no he curado esa artrosis, sino he trabajado, he curado, he manipulado, he tratado ese tejido circundante a esa artrosis, que es tejido blando, que a veces afecta bien por roce, bien por presión o bien por la razón que sea, se afecta, se altera y puede ser que a lo mejor nociceptivamente sea el que esté provocando ese dolor, más que en sí ujú, la artrosis pura. ujú. ¿Tú qué piensas, Marcel? Bueno, a ver, yo el tema de los desgastes, sobre todo articulares, cuando hay por rozamientos, ¿no? A nivel de articulares, por ejemplo, una rodilla, un hombro, manguito, demás, ¿no? Yo siempre me pregunto si es el huevo antes que la gallina. Es decir, si eso ha venido producido por alguna alteración a nivel muscular que haya generado, pues evidentemente, más roce de una zona que otra. Por ejemplo, un manguito Ujú, de rotadores, si hay un supra que no está trabajando bien, evidentemente el infra va a tener que tirar más, etcétera, etcétera, y eso va a hacer que la articulación, al fin y al cabo, roce en zonas que antes no rozaba, porque hay una buena ujú. estabilidad. Eso a la larga puede generar un desgaste articular y puede darse lugar, pues, a estos osteofitos y, por lo tanto, a esa artrosis. Entonces, muchas veces, como comentas tú, lo estructural no va ligado al daño y muchas veces si reinvertimos estos tejidos blandos, esta musculatura y le damos una buena estabilidad a la zona, volvemos a intentar retomar lo que antiguamente podía ser un proceso de estabilidad en esa articulación, seguramente en muchas ocasiones a lo mejor ese dolor disminuye. En muchas ocasiones no, en muchas ocasiones evidentemente el daño estructural es el que es y hay unos Ujú. roces, hay unas afectaciones que, pues bueno, que hay que hacer otro tipo de intervenciones que a nosotros se nos va de las manos, ¿no? Eso, como muy bien dices, no sabemos si porque una alteración causada pues, por algún golpe en su día, Mm, hace ya mucho tiempo, porque sabemos que el dolor cambia el patrón de reclutamiento muscular. Entonces, correcto. no sabemos si a lo mejor un golpe pudo provocar un cierto dolor, el patrón de reclutamiento ya se alteró, eso provocó que la articulación estuviera inestable, produjo esa artrosis, ha producido
pues puntos gatillo, lesiones de tendón, demás, lo cual genera más dolor, va a generar aún más alteración de ese patrón de reclutamiento, etcétera. Y al final es un círculo vicioso del cual por Exactamente. algún lado Entonces, tenemos que salir. claro, entonces a veces es lo que me planteo, si es el huevo antes que la gallina o sea, entonces a veces La cuestión es, yo siempre lo digo, en ese sentido, a mí me viene con una lesión y un patrón alterado. hay que Tengo resolverlo. que intentar resolver como sea, o bien uno, o bien otro, o bien los dos. Exactamente, O sea, exactamente. al final, yo no sé, Exactamente. pararme a pensar, "Ay", como te dicen algunos, ¿no? Me duele la espalda, pero yo creo que es el colchón o la almohada, pues yo qué sé, me da igual. Nada, Ahora te duele, vamos a tratar esto. la verdad es que sí. Mira. Nos quedan 3 minutitos Sí. antes de que nos corte la emisión. A mí me gustaría, antes de despedirme, aparte de darte las gracias y a toda la gente que nos está escuchando, evidentemente, que nos digas un poquito cuál es este proyecto que has comentado al principio que vais a sacar en breve. ¿Cuál es y en dónde va a ser? Sí, mira, Project Performance es en sí un proyecto, porque nosotros no somos una empresa, no somos nosotros mismos los que damos la formación. No contratamos a otros profesores para que vengan y impartan su formación, sino que nosotros somos los propios profesores con nuestra forma de trabajar y demás. Y bueno, el curso que hacemos se llama ProElite Recovery System, como sistema de recuperación nuestro propio, pues bueno, basado un poco en la evidencia científica que hay al respecto, pues lo que hemos ido hablando, ¿no? A nivel de neurociencia, a nivel de dolor, neurofisiología del dolor, control motor, tenemos también mucho tema de control motor. Lo que hemos ido viendo en el curso este de Yo me quedo en casa con Project Performance, a nivel de lesiones, de biomecánica, epidemiología, un poco ir a las bases de por qué un ejercicio funciona, por qué otro no, diferentes características del excéntrico, por qué funciona, por qué no, por qué tal. Poco a poco yendo hacia el reentrenamiento de las capacidades físicas, como reentrenamiento de la fuerza, de la resistencia, de cómo controlar las cargas, valoración de variabilidad frecuencia cardíaca, sistema nervioso simpático, parasimpático, en fin. Abordamos todo lo que tenga relación con la lesión en un curso de 8 seminarios de 20 horas cada uno, 160 horas en total. Y, y bueno, ahora mismo estamos haciéndolo, lo vamos a sacar a partir de septiembre en Alicante, seguramente a partir de septiembre también en Antequera, está en Andalucía, y Galicia, seguro. En Galicia ya tenemos uno a medias, pero iniciaremos otro, pues a lo mejor finales de este año o principio de que viene, según también cómo vayamos. Y bueno, tenemos ahí un poco en el aire el norte y Madrid, pero bueno, tenemos que intentar buscar algún sitio. Y, Fantástico. y bueno, al final es como, pues eso, como recuperar una lesión desde la terapia activa o la readaptación, o como hemos dicho al principio, ¿no? Llámale como quieras, pero con un enfoque, digamos, sin camilla. Vale, sí, un trabajo fuera de camilla, más activo y de una forma Eso más es, sistémica, ¿no? eso es. Y basándose un poco pues, en todas las teorías que hay de control motor, de neurociencia, biomecánicamente también, neurofisiología, todo esto. Así un poco. Y para la gente que quiera, por ejemplo, o esté interesado en esa formación, ¿cómo lo puede hacer, Víctor, para poder... Mira, tenemos una página web que se Ujú. llama priorityperformance.com. Si no, la misma tenemos también Instagram y demás, que nos pueden seguir también. Mm. Y ahí, pues bueno, vamos subiendo algunas entradas. Tenemos los cursos ya puestos para quien quiera entrar. Ve el curso, ve los contenidos, ve las fechas, puede ver todo, incluso nos puede preguntar sin ningún problema. Y bueno, tenemos idea ahora de estos días intentar hacer alguna formación más online. El curso este Yo me quedo en casa, que era Ujú. gratuito diariamente, luego tuvimos un problema con Vimeo y tuvimos que registrarnos en Vimeo y al final tuvimos que hacerlo de pago, aunque manteníamos diariamente el curso gratuitamente para Mm. aquellos que nos seguían día a día. Y bueno, que pueden entrar en la página web y echar un vistazo o
o incluso preguntarnos a nosotros o a nuestro Instagram, lo que quieran, para intentar, pues bueno, saber o aprender un poquito más de nuestra forma de trabajar Pues, o de la terapia activa. pues genial. Ahí queda dicho y nada, para todo el mundo que quiera conocerte un poco más y aprender un poquito más de vuestra sistematología de trabajo, pues ya lo tienen. Tienen una gran oportunidad de ese gran trabajo que habéis hecho y de esa formación que vais a sacar, pues bueno, con muchísimo contenido, 8 seminarios, 160 horas. Sí. ¡Buah! La verdad es Es, que yo cuando me lo propuse, primero atendía dos factores, ¿no? Aparte de lo que he comentado antes, de que la persona pudiera tener mm, pues bueno, vale, yo ahora sé pues imagínate, para que lo entiendan un poco todos, fisioterapia, ¿no? Ahora sé de osteopatía, ahora sé de vendajes, ahora sé de punción. ¿Cómo englobo esto dentro de mi práctica diaria, ¿no? Pues nosotros hemos hecho un poco igual. Como ahora sabemos de neurociencia, sabemos de biomecánica, sabemos de aquí, sabemos de lesión. Ahora, cuando tengo un paciente, ¿cómo abordo a este paciente? Pues eso es. este test, luego esta prueba, este ejercicio, este tal, y así. Luego otro factor porque yo llevo muchos años dando formación en másters como alumno y como profesor también. Mm. Y veo un error siempre que es que, vale, yo voy allí, doy clase, le suelto lo que yo sé, pero a lo mejor luego viene otro y explica otra cosa, explica lo contrario. No hay Una una misma correlación. línea. Eso es, no hay una correlación, no hay una misma línea de trabajo ni nada. Entonces, eso lo echaba en falta. Por eso quisimos hacer también 8 seminarios basados en la misma forma de trabajar todos, la misma visión, la misma perspectiva en todos los Mm. seminarios. Y, y bueno, lo que he dicho antes, bajo la misma filosofía, forma de trabajar y que al final nosotros mismos somos los que damos la formación. No viene nadie externo, ajeno, que no conozcamos para dar la formación, sino que somos nosotros mismos. Pues nada, genial. Además, yo esa sistematología de trabajo la comparto, me encanta un poco. Mm. Yo soy un poquito, bueno, comparto ese punto de vista que tienes, ¿no? En cuanto al abordaje hacia una persona lesionada. Y bueno, no te extrañe que a lo mejor incluso me veas por ahí enriqueciéndome un Sí. poquito más de vuestras nociones. A mí Lo me que... gusta mucho ir cada año haciendo cosas diferentes. Mm. Bueno, haciendo diferentes formaciones de compañeros y voy como alumno también, me encanta ir ampliando conocimientos, o sea que no te extrañe que también Lo investigue un que poquito vuestra forma de tú, trabajo. tú avísame antes. Lo que sí que hacemos también mucho, nosotros leemos mucha evidencia, pero siempre la intento probar antes con mis pacientes. Porque a Mm. lo mejor hay un estudio, un artículo que dice el isométrico es bueno para el tendón rotuliano. Vale, vamos a probarlo. Y me doy cuenta de que en unos sí, otros no. Y eso es lo que luego al final explico también. Oye, que sepáis que la evidencia es esta, pero yo he visto que aquellos que tienen engrosamiento del tendón no funciona tanto. Si tienen degeneración, sí, pero engrosamiento igual no tanto. Entonces, Que la evidencia, el otro día lo comentaban en la mesa redonda que se hizo en el congreso de FIT, mm, Juan Muro, James Jalón, entre otros y demás, mm, se comentó que la evidencia también está para criticarla. O sea, por yo creo supuesto. que además el valiente es este, que como tú, que coge la evidencia, la comprueba y dice, señores, esto Mm. funciona y esto no funciona. Eh, Cuesta mucho más, ¿eh? sí, no, Pero al evidentemente cuesta final, mucho más el evidenciar que hay algo que no funciona. eso Evidentemente cuesta es. mucho más, pero hay que ser muy valiente para cogerlo y decir, bueno, vamos a ver si funciona verdaderamente. Pues esto no funciona. Entonces, la evidencia también está para eso, para también Mm. coger y decir, pues bueno, esto funciona, esto no funciona y tener pues bueno, pues bueno, cierta crítica, ¿no? O sea, para eso está, ¿no? También, no solo Estoy, cogerlo y decir, bueno, como esto lo pone la evidencia, pues lo hago y ya está. Estoy completamente de acuerdo contigo, porque O creo sea, que en esa visión es donde nos deberíamos meter. mm, A veces somos muy de extremos, ¿no? O nada de evidencia y yo hago porque a mí me funciona, o mucha evidencia, esto lo dice la evidencia, esto lo dice la ciencia, esto tal, y ya nada más que hacemos lo que dice la ciencia, ¿no? Yo creo que dentro de una escala de grises, como siempre digo, ni blanco ni negro, una escala de grises es donde nos tendríamos que mover. eso es. Pues nada, Rey, ahora sí que no te quiero quitar más tiempo, Víctor.
quiero que te vayas a celebrar el cumpleaños de tu mujer tranquilamente, Ahora. que terminéis de pasar una tarde muy agradable. Muchísimas gracias una vez más por haber compartido con nosotros este ratito. A mí me ha encantado, la verdad es que se ha dado súper a gusto y buah, Mm. un lujazo, porque además como tomando un café, pero a distancia. Sí, no, la verdad que muchas gracias a ti por esta iniciativa. Ya sé que llevas tiempo haciéndola. Has estado detrás mía ahí tiempo. Y nada, te agradezco mucho pues este ratito. La verdad que a mí también se me ha pasado muy ameno. Al final, cuando hablamos de lo mismo, ¿no? Joder, da gusto hablar con la gente. Eso Y es. así ha sido. Así que muchísimas gracias a ti A ti, Víctor. y seguimos hablando. Un abrazo grande. Un fuerte Éxitos. abrazo. Venga, Venga, hasta luego. igualmente. Chao, chao. Adiós.